Tamayo, al ciudadano Jorge Lerma Santillán y a la ciudadana Magdalena Judith Muñoz Ledo Belmonte, quienes son propuestas por el Ejecutivo Federal y propuesto para ocupar el cargo de magistradas y magistrado de la Sala Regional Federal de la Sala Regional, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativo por un periodo de 10 años. Tiene el uso de la voz hasta por 5 minutos la ciudadana Marta Fabiola Quintamayo. Distinguidas y distinguidos integrantes de las Comisiones de Justicia y Hacienda y Crédito Público de la Honorable Cámara de Senadores. Es un privilegio para mí presentarme ante ustedes para exponerles de la manera más respetuosa las razones de la idoneidad de mi candidatura al cargo de magistrada de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Mi experiencia en la materia se remonta al año 2002, cuando acudí al tribunal a prestar mis servicios en calidad de pasante. Ese fue mi primer encuentro real con la actividad jurisdiccional y ahí aprendí a conocer el procedimiento contencioso administrativo y sus etapas. Me dedicaba a revisar los autos, las sentencias y destacar las observaciones al magistrado instructor. En dicha posición estuve unos pocos meses, pues pronto obtuve la posibilidad de ocupar una plaza de secretaria mecanógrafa, la que consistía en elaborar los acuerdos de trámite de los entre 200 y 300 expedientes que en ese momento estaban en el área. Además de que en mi calidad de abogada titulada, se me instruyó a realizar los proyectos de todas las sentencias interlocutorias de la mesa y una cuota mensual de al menos 5 proyectos de sentencias de fondo. Simultáneamente, cursé la maestría en Derecho Fiscal en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Trabajar y estudiar me permitió dar un enfoque distinto a mi carrera profesional, pues podía corroborar en los asuntos que tenía a mi cargo muchas de las cuestiones que en cátedra se analizaban. En mi examen profesional, realicé un estudio sobre la fundamentación y motivación de las actas de visita domiciliaria, sosteniendo el criterio de que no existe una obligación constitucional para cumplir con dichos requisitos, pues dichas actas no son actos por sí administrativos. Una vez cumplida la edad mínima establecida para poder acceder al puesto de secretaria de acuerdos, me postulé para ello y el magistrado presidente aceptó la propuesta. Así, desde enero de 2005 ocupé dicho cargo hasta septiembre de 2011, lo que me permite acreditar 9 años de experiencia en el tribunal. Hago un paréntesis para comentarles que para quienes nos hemos desarrollado en el ámbito jurisdiccional, este puesto constituye una gran distinción, pues los secretarios de acuerdos de este tribunal, llamados en el Poder Judicial como secretarios proyectistas o de estudio y cuenta, son la principal arteria de todo órgano jurisdiccional. Conocen las entrañas de los expedientes que les son turnados. En ellos recae la enorme responsabilidad de presentar a los magistrados el proyecto de sentencia que podría ser la resolución de un caso, así como hacer ver las consecuencias del mismo. Por ello, acceder a ese nivel constituyó un enorme paso en mi carrera. Así, habiendo adquirido tal cargo, pude escudriñar cientos de expedientes que estaban bajo mi responsabilidad, de instruirlos, controlarlos y resolverlos. Con la elaboración de más de 2.175 proyectos de sentencia de fondo en la materia y un inventario a mi cargo de casi 430 asuntos, tuve la oportunidad de poder analizar casos de muy diversas índoles, desde la legalidad de simples multas hasta liquidaciones millonarias de grandes empresas, con una eficacia probada del 94.5% en la emisión de estas, pues solo el 5.5% de las sentencias impugnadas regresaron al tribunal en cumplimiento de revisión o amparo. Mi labor jurisdiccional continuó en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde fui designada primero secretaria auxiliar de ponencia y después secretaria de estudio y cuenta. Ahí pude perfeccionar los métodos de argumentación y interpretación jurídica, ampliar mi materia de conocimiento al derecho electoral y participar en diversos asuntos que hoy constituyen tesis relevantes. La experiencia de haber sido parte de 2 órganos jurisdiccionales distintos en su naturaleza y quehacer me ha dado la ventaja de poder advertir con facilidad las debilidades y fortalezas en ambos órganos, así como poder comprender los retos que se tienen en dichas materias, como por ejemplo en temas como el control difuso de la constitucionalidad y convencionalidad, la perspectiva de género, la transparencia. Ello sin duda constituye parte esencial de la visión que, en caso de ser seleccionada, deseo compartir con mis colaboradores y refrendar en las sentencias de los asuntos a mi cargo. Senadoras, senadores,
De verme favorecida con su voto, estarían aprobando a una persona con vocación natural de servicio, que ha escalado los niveles posibles dentro de la estructura del tribunal y que por lo mismo lo conoce de cerca, que ha ejercido la función jurisdiccional por más de 12 años, pero sobre todo aprobarán a una persona que ama su país y que día a día ha servido a él con integridad, honestidad, responsabilidad, profesionalismo e imparcialidad. Estoy consciente del reto y el privilegio que a la vez implica esta nueva responsabilidad, y aun con lo difícil o demandante que pudiera resultar, no ha habido un solo día en que haya pensado en declinar, pues a la vez estoy consciente de que el camino andado es parte de haberme trazado un rumbo fijo, con determinación y firmeza, características con las que, con su venia, pretendo ejercer la magistratura por la que hoy comparezco ante ustedes. Muchas gracias. Al contrario, agradecemos su participación, la participación de la licenciada King Tamayo, y le pedimos a la licenciada Muñoz Ledo Belmonte pudiera hacer lo propio. Claro que sí, senador, muchas gracias. Buenas tardes, señoras y señores senadores. En primer lugar, agradezco a esta soberanía el recibirme en este recinto para ser evaluada y, si así lo tienen a bien, aprobar mi nombramiento como magistrada del Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa en Sala Regional. Inicio mencionando que debo mi formación profesional a 3 instituciones: a la Universidad Nacional Autónoma de México, donde estudié la licenciatura en Derecho y tuve mis primeros contactos con el derecho fiscal y administrativo. A la Universidad Panamericana, donde estudié mi maestría en Derecho Fiscal, y al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Esta última institución, donde haré un énfasis especial por ser la institución donde he laborado durante 19 años de mi vida y a quien le agradezco profundamente el haberme mostrado la vocación profesional en la función jurisdiccional. En efecto, tengo el honor de dedicarme a una actividad que me gusta y me satisface plenamente, pero que además me permite servir a mi país, porque dentro de las diversas formas de ejercer la abogacía, la impartición de justicia sin duda constituye un compromiso con la sociedad. Mi trabajo es una oportunidad constante de conocimiento y de superación. En él no encuentro asunto pequeño ni carente de interés o de importancia. Cada uno de ellos siempre me sorprende con un tema novedoso y apasionante. Todos los expedientes en cuya resolución he participado sin duda han contribuido a mi formación y experiencia profesional. Como secretaria de acuerdos, primero en Sala Regional y posteriormente en Sala Superior, he tenido la oportunidad de vivir las transformaciones que ha vivido el Tribunal Fiscal entonces y ahora Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa, ya que desde los comienzos de su regionalización, el cambio de su estructura en 1996 con las secciones de la Sala Superior, pasando por el incremento constante de su competencia material, de la fiscal a la administrativa, lo cual motivó el cambio del nombre del tribunal a Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa, la creación de 3 salas, así como la necesidad de actualizar y agilizar los trámites y gestiones ante el propio tribunal. Lo anterior muestra el compromiso de este tribunal para con la sociedad mexicana, así como su decisión y evolución para adaptarse a las exigencias sociales y tecnológicas que imperan en nuestro mundo, para lo cual es necesario romper con paradigmas. Un ejemplo de ello son los cambios que ha tenido el tribunal últimamente, y entre ellos se encuentra el juicio en línea, que consiste en el mismo juicio contencioso administrativo que se contempla en la ley del mismo nombre, pero cuya particularidad es que todas sus fases se realizan a través de instrumentos informáticos, esto es, a través del denominado sistema de juicio en línea. El juicio sumario, que constituye un procedimiento unitario en donde un solo magistrado dicta la sentencia, en comparación con el juicio ordinario, donde es de manera colegiada, y además en este procedimiento los plazos son más reducidos. Las salas especializadas. Las salas regionales del tribunal cuentan con una competencia material mixta. Sin embargo, la tendencia a su subespecialización ha llevado a crear salas especializadas. Entre ellas tenemos la de materia de propiedad intelectual, la de medio ambiente y regulación y la de juicio en línea. Mi experiencia es la base de mi labor jurisdiccional
Mis fundamentos son la investigación, el análisis, la preparación, la actualización de mis conocimientos y la rigurosa y precisa aplicación de la ley. Esto último como resultado de un análisis minucioso y profundo en relación claro con los hechos y las pruebas que siempre constan en el expediente. La magistratura es para mí, como secretaria de acuerdos del tribunal, una meta en mi andar por esta institución, pero también el inicio de una nueva etapa de mi vida profesional y personal. Entiendo que el ejercicio de la magistratura requiere de principios rectores como objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia, y todo en grado de excelencia. Con ellos normo mi desempeño hoy y continuarán siendo el sendero a seguir como juzgador. Por último, reitero mi agradecimiento a todos ustedes por permitirme expresar estas reflexiones y me permito manifestarles, más que retos son sueños por cumplir, mismos que se convierten en el inicio de una nueva experiencia profesional y social. Consecuentemente, aspiro a tener el privilegio y la oportunidad de llevar a cabo con el ejercicio y desarrollo de mi trabajo en este alto cargo de magistrada el reflejo vital de mi vocación de servicio y con ello agradecer al tribunal, a la sociedad y a mi México todas las enseñanzas que me han brindado. Muchas gracias y quedo a sus órdenes. Al contrario, muchas gracias a usted, licenciado Muñoz Ledo Belmonte. Le pediría al licenciado Jorge Lerma Santillán pudiera hacer uso de la voz hasta por 5 minutos, por favor. Muy buenas tardes, senadoras y senadores. Agradezco el recibimiento para someter a su digna consideración mi nombramiento de magistrado de sala regional. Su servidor, yo soy Jorge Lerma Santillán. Voy a dar mis antecedentes académicos. Soy egresado de la Escuela Libre de Derecho. Tomé cursos tanto en México como en el extranjero en Derecho Fiscal, Administrativo y Financiero. En mi desarrollo profesional, actualmente me desempeño como magistrado supernumerario de la 11ª Sala Regional Metropolitana con sede aquí en el Distrito Federal a partir del 15 de enero del presente año. También estuve adscrito a la Sala Regional de Chihuahua a partir del 1 de enero de 2014 al 15 de enero del presente año. Cuando me nombraron como magistrado supernumerario, la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia y Administrativa me designó para ocupar en la Sala Regional de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Del 2007 al 2012 estuve en la Procuraduría viendo temas de temas fiscales, temas financieros, de propiedad intelectual, derechos de autor. Del 2005 al 2007 estuve en la Administración General de Aduanas, viendo lo referente a materia de comercio exterior, como los actos de fiscalización en materia de comercio exterior a través de visitas domiciliarias o verificación de mercancía en transporte, viendo lo referente a los procedimientos administrativos en materia aduanera, también todo lo referente a los sectores y sobre todo la importación y exportación de mercancía en la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Del 2001 al 2005 estuve en la Procuraduría Fiscal de la Federación, viendo temas también financieros, fiscales y administrativos. De 1999 a 2001 estuve en la Tesorería de la Federación. Ahora me permitiré comentar algo del tribunal. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa tiene 78 años de historia, pero a partir de ayer se inicia una nueva historia. Ustedes aprobaron precisamente el Sistema Nacional de Anticorrupción, precisamente en la reforma constitucional, donde ahora, precisamente en el artículo 73, fracción 29, inciso H, ahora se establece la creación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. A nivel constitucional viene ejercerá plena jurisdicción para emitir sus fallos con plena autonomía, establecerá la organización y funcionamiento, así como los recursos para sus resoluciones. Importante para este tribunal, se establece lo de la competencia. Ahora también a nivel constitucional se establece dirimir las controversias entre los particulares, entre la Administración Pública Federal y los particulares. También está la competencia para establecer las sanciones a los servidores públicos, también a los particulares. Se podrán fincar indemnizaciones por los daños y perjuicios causados al erario federal.
Se establece también a nivel constitucional cómo va a funcionar el tribunal, en pleno y en salas. Establece el nombramiento de los magistrados, tanto de sala superior como de sala regional. Y es importante en el transitorio octavo, noveno y décimo, donde prácticamente se van a transferir los recursos humanos, financieros, materiales y presupuestales. Es importante precisar que, si bien es cierto, el tribunal desde 1961 conoce ya de responsabilidad administrativa, Federal de Justicia Administrativa. A nivel constitucional viene ejercerá plena jurisdicción para emitir sus fallos con plena autonomía, establecerá la organización y funcionamiento, así como los recursos para sus resoluciones. Importante para este tribunal, se establece lo de la competencia. Ahora también a nivel constitucional se establece dirimir las controversias entre los particulares, entre la Administración Pública Federal y los particulares. También está la competencia para establecer las sanciones a los servidores públicos, también a los particulares. Se podrán fincar indemnizaciones por los daños y perjuicios causados al erario federal. Se establece también a nivel constitucional cómo va a funcionar el tribunal, en pleno y en salas. Establece el nombramiento de los magistrados, tanto de sala superior como de sala regional. Y es importante en el transitorio octavo, noveno y décimo, donde prácticamente se van a transferir los recursos humanos, financieros, materiales y presupuestales. Es importante precisar que, si bien es cierto, el tribunal desde 1961 conoce ya de responsabilidad administrativa. Por poner un ejemplo, del año 2000 al 2015 se presentaron 1.526.000 demandas de competencia fiscal y solamente 26.000 de responsabilidad, lo que equivale a un 2%. Ahora, lo hemos visto y sobre todo el tribunal se ha acercado a academias, se ha acercado a instituciones, a senadores, obviamente para aterrizar la ley secundaria. Aquí es importante establecer en la ley secundaria el procedimiento. Lo importante ahora es que no se va a ser juez y parte. En este caso, los órganos internos de control, Auditoría Superior de la Federación o la Función Pública, serán aquellos quienes entreguen un documento al tribunal, y el tribunal será quien en un momento dado emita la sanción. Se ha comentado con algunos de ustedes establecer salas especializadas para tal fin, y ya está previsto precisamente a nivel constitucional que se amplió la sala superior para tener una sección más, para que en un momento dado, como le llamen recurso de apelación o como se le quiera llamar, será quien conocería de esos recursos. Y finalmente pues tendría el justiciable pues el amparo también. Es importante precisar esto, es novedoso, es hacia donde va el tribunal, ¿sí? Por eso ahora se ha dotado un tribunal de una plena autonomía para que dirima controversias de manera imparcial, pronta y expedita, salvaguardando el Estado de Derecho. Muchas gracias por su atención y quedo a sus órdenes. Muchas gracias a usted y a las candidatas, a las señoras magistradas, y estaríamos en este momento abriendo el registro de oradores para ver si hay información de la pregunta. La senadora Dolores Padierna tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Bienvenidas, bienvenido. Yo quisiera preguntarle a la licenciada María Fabiola Quintamayo, si usted estuviera como magistrada en la sala del tribunal y hubiera un litigio y una de las partes le solicita una cita y le entregara un proyecto de sentencia conforme a la opinión del propio litigante, ¿usted considera legal o lo consideraría legalmente procedente? Me gustaría que justificara su respuesta. Preguntarle a doña Magdalena Judith Muñoz Ledo Belmonte, conforme a la reforma del artículo 1 constitucional de junio del 2011,
¿considera usted que las salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa pueden realizar el control de constitucionalidad incluso antes de que algún juez o algún magistrado, magistrada, se haya pronunciado sobre este tema? Y preguntarle a don Jorge Lerma Santillán, uno de los temas pues, más importantes de los últimos años para la justicia administrativa es aplicar el principio pro persona o de derechos humanos contenido en el primero constitucional. ¿De qué manera considera usted que la estructura y funcionamiento del tribunal garantiza el cumplimiento de este precepto constitucional? Por sus respuestas, gracias. Agradecemos la participación de la senadora Dolores Padierna y le pediríamos a la licenciada y al licenciado que pudieran hacer uso de la voz en el orden que les parezca bien. Con mucho gusto. Senadora, respecto a la pregunta que me hace en esta comparecencia, de acuerdo a los principios generales del derecho, el juez es el que dice el derecho. En este caso, ante una propuesta de un proyecto de sentencia turnado por alguna de las partes que tengan que ver en algún litigio, la posibilidad de que ese proyecto de sentencia llegue a ser la resolución definitiva de un asunto, pues resulta ser baja, sobre todo por el hecho de que uno debe de atenerse a las constancias que existen en el expediente y sobre ellas fundamentar si los asuntos o los agravios que están posados sobre el asunto resultan ser fundados o infundados. Establecer claramente cuáles son esas razones a través de las disposiciones jurídicas aplicables y cómo éstas se adecuan o no al caso concreto. De esta manera sería muy evidente que un asunto que no tuviera nada que ver con la casuística pudiera formar parte de la verdad legal que se está solicitando dentro del expediente. Una de las cuestiones que son importantes recalcar en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es que todos los que eventualmente nos sumamos a las cargas de trabajo de este tribunal tenemos que suscribir un código de ética. Un código de ética que se sustenta en imparcialidad, objetividad, profesionalismo, en una independencia jurisdiccional. Este código de ética lo tenemos que seguir al pie de la letra y de ser favorecida con su voto, obviamente sería la primera en firmar ese código de ética para poderme adherir a los trabajos de ese tribunal. Gracias. Agradecemos la respuesta de la licenciada Marta Quintamayo. Le pediríamos a la licenciada Muñoz Ledo Belmonte pudiera hacer lo propio. Claro que sí, muchas gracias. En relación a la pregunta de la senadora Padierna, la respuesta es sí. El tribunal tiene la facultad de llevar a cabo el estudio del control difuso de la constitucionalidad y convencionalidad previo a que un juez o algún otro magistrado se haya pronunciado al respecto. Tenemos esa posibilidad porque siempre vamos buscando la protección más amplia a los derechos humanos de los contribuyentes o de los comparecientes ante nosotros y hacemos este estudio de una manera generalmente advirtiendo los derechos que contempla nuestra Carta Magna, nuestra Constitución, para proveer precisamente de esta protección hacia todos los gobernados, por ser un derecho que como seres humanos es necesario para desarrollarse en la sociedad. Entonces, sí podemos hacerlo antes que lo haya hecho cualquier otra autoridad. Normalmente a nosotros llegan resoluciones de las autoridades administrativas donde por lo general no se ha tocado el tema de control difuso o control de constitucionalidad, y entonces cuando nosotros advertimos alguna norma que vulnera algún principio, algún derecho humano de la Constitución, pues nosotros analizamos y pues simple y sencillamente nos limitamos en su caso a desaplicar la norma que contraviene algún derecho humano previsto en la Constitución o en los tratados.
Muchas gracias. Gracias a usted, licenciada Muñoz Ledo Belmonte. Le pediría al licenciado Lerma Santillán pudiera dar respuesta a la pregunta de la senadora Padilla. Sí, muchas gracias por la pregunta, senadora. Yo aquí es importante comentar que precisamente del caso de Rosendo Rodilla, donde la Corte Interamericana condenó a nuestro país, precisamente en este caso, fue en el 2010, de aquí se derivó precisamente para la reforma constitucional del artículo primero, donde prácticamente pues establece que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados en los que México sea parte, siempre y cuando estén acordes a la Constitución. Otra incorporación fue que la interpretación de las normas se harán a la luz de la Constitución y de los tratados internacionales, precisamente siempre en beneficio de lo que usted acaba de comentar del principio pro persona, el mayor beneficio que se le pueda dar. Y tercero, ahí es donde se nos obliga a todas las autoridades judiciales y de cualquier autoridad a promover, respetar y hacer valer los derechos humanos bajo los principios de universalidad, indivisibilidad, imparcialidad. Esto derivó también de que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, en diversa jurisprudencia, estableció la metodología precisamente para llegar a esto. Primero, interpretación en sentido amplio. Segundo, interpretación en sentido estricto. Y tercero, apartarse de la norma precisamente por violar un derecho humano de la Constitución o de alguna convención. Si bien es cierto, la Suprema Corte, conforme al artículo 103, es la que ve el tema de la constitucionalidad, a nosotros nos tocó precisamente analizarlo única y exclusivamente en apartarnos de la disposición. O sea, nosotros en el caso concreto de un acto de un justiciable, en un juicio de nulidad, en los considerandos lo que hacemos es analizar precisamente esta metodología y el por qué nos apartamos de esa norma que es violatoria a un derecho humano constitucional o establecido en una convención, ¿sí? Y de esa manera el resultado será una nulidad precisamente, pero en los considerandos nosotros razonamos por qué nos apartamos de esa norma, ¿sí? Y de esta manera el Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa ya ha establecido también jurisprudencia. El caso que puedo mencionar es el del 152 de la ley aduanera, donde prácticamente también en su momento ese artículo se declaró inconstitucional.